Buenos días, estimados amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este canal de Filosofía y Metapolítica. Hoy, bueno, Jueves Santo, Jueves del Señor. Ya el Señor está padeciendo el juicio que lo llevará a la muerte, ¿no? Y bueno, queremos con altura. Y en este sentido vamos y pensar. Vamos a tocar esta cuestión de las diferencias entre la metafísica de Santo Tomás y la metafísica de Hegel. Así que primero vamos a darle la bienvenida a Vladimir. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Jonathan? Bien, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy agradecido de estar aquí. Soy un gran admirador de tu canal, tu trabajo, cómo manejas la filosofía y llevarla a la práctica, como dices muchas veces en tu canal, que es un canal de filosofía y metapolítica, y analiza la realidad no solo para que se queden palabras, sino para ver cómo podemos nosotros como sociedad aplicarlo a nivel de leyes, a nivel del Estado, a nivel de nuestra vida cotidiana, y realmente un gusto estar aquí contigo. No, por supuesto, amigo, para mí también. De hecho, cada vez que veo tu canal, digo, este vago debe ser un especialista en metafísica, ¿no? Porque te metes en temas de la metafísica que realmente ni siquiera doctores en filosofía que yo conozco se atreven a pensar. Así que, bueno, contanos un poco de tu canal. ¿Cómo surgió tu canal? ¿Cuál es la necesidad que te llevó a hacer el canal y la finalidad que tenés con el mismo, ¿no? No, pues el canal surge por la misma curiosidad de ir conociendo, de ir aprendiendo. Como te decía, es como que una cosa lleva a otra. Uno entra como dice, me parece interesante, incluso te escucho mucho tu canal cuando hablas de la metafísica, y entra uno a analizar, y es como que una cosa te va llevando a otra, te va llevando a otra, y llega un momento en que dice, pues, oye, quiero, y entonces como hablas con la gente en los grupos, con la familia, oye, quiero tener esto aquí como grabado para cuando, digamos, me pregunten acerca, oye, ¿qué quiere decir esto? Oye, mira, ya yo grabé un video, míralo, y así pues podemos analizar el tema como para que no se quede solo eso así como en el aire. Y digamos que ese mismo deseo de mantener todos esos conceptos, a veces soy muy olvidadizo de las cosas, esas que uno estudia muchas cosas y se le olvidan a veces. Y que se quede ahí para uno mismo verlo, sabes que una vez uno ve las cosas que uno dijo y uno dice, ¿y yo por qué dije eso? O quizá ya no estoy de acuerdo con eso que yo decía antes, que uno no se acuerda que lo dijo. Y cuando uno lo ve, uno dice, ya no estoy tan de acuerdo con eso que decía, o estoy más de acuerdo con eso que decía, y así, una motivación personal, realmente no por dejar grabados los conceptos y seguir aprendiendo uno mismo. Sí, la verdad es que, bueno, de alguna manera compartir un testimonio de reflexión y de indagación nos permite crecer, ¿no? Incluso permite observar un proceso en el cual nosotros vamos, ¿no? Creciendo en la filosofía. Y bueno, lo último de la filosofía es el ser, y claramente Santo Tomás y Hegel son los dos más grandes, ¿no? De hecho, en la metafísica o sos tomista o sos hegeliano, digamos, ¿no? Es como que son las dos grandes posibilidades de la metafísica. Bueno, ¿por dónde te gustaría que comencemos? ¿Qué plan te gustaría trazar para este análisis de la metafísica comparada entre Tomás y Hegel? Pues sí, yo yendo un poquito al pasado, recordando esta famosa frase de Aristóteles, ¿no? Que dice esta famosa frase en la metafísica en el libro 7, ¿no? Que está, creo que es en la parte 1028 A, B. Dice, el ser se dice de muchas maneras, pero siempre en cuanto a la sustancia. Y hasta el sol de hoy, como dice Heidegger, ¿no? En la introducción de Ser y Tiempo, dice, y hasta el sol de hoy estamos como, citando aquella famosa frase del sofista, ¿no? Estamos como anonadados, en shock de saber qué es esto del ser. Es la pregunta de la filosofía. ¿Qué es esto del ser? Porque es que, pues, realmente uno a veces escucha, bueno, el ser, el ente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, creo que esa pregunta no es fácil de responder, ¿no? Se han hecho tesis enormes de eso,
y pretender así decirlo en un diálogo, pues es muy difícil, pero es chévere analizar porque no he visto así como este contraste entre lo que dice Tomás de Aquino y Hegel sobre el ser, porque yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es el ser? Y bueno, no sé cómo llegué a Hegel, que viene Hegel y ¿sabes qué es? Heidegger se la pasa todo ser y tiempo hablando, ser, no sé qué, ser en el mundo, arrojado, pero ¿qué es el ser? Dice, ¿qué es eso? Y me encuentro una vez con la ciencia de la lógica, donde Hegel hace un recuento y dice, ser, esto. Y entonces comienza a analizar, bueno, ¿y qué es el ser? Bueno, dice Hegel, para Hegel es el indeterminado inmediato. Entonces yo dije, pero ¿qué es eso? Bueno, que el ser como tal no tiene ninguna determinación, no tiene algo que lo determine, pero ¿qué es una determinación? Dice, algo que lo haga hacer eso y no otra cosa. Pero cuando yo digo que el ser tiene una determinación, entonces ya estoy estructurándolo, ya hay algo más fundamental al ser, porque es como si yo dijera la Coca-Cola. La Coca-Cola está estructurada por ciertos elementos y químicos, pero hay elementos más fundamentales a la Coca-Cola que la componen. Pero si el ser tiene una determinación, que es lo que va a decir Hegel, entonces ya no es lo más fundamental, ya está estructurado. Por eso es que dice Hegel, bueno, no tiene ninguna determinación y es inmediato, dice Hegel. Como lo inicia Hegel, dice, el ser es sin ninguna determinación y es inmediato. ¿Y por qué es inmediato? Porque no, dice Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, porque la mediación es pasar de un algo a un otro. Entonces dice, no ha pasado a nada, porque si ya ha pasado a algo, entonces hay algo anterior al ser, entonces no hemos llegado al ser. Entonces dice Hegel, es inmediato. Y si es inmediato y no tiene ninguna determinación, no lo puedo describir, no tengo nada que decir, esto es el ser, porque en el momento en que yo lo describo ya lo determiné, ya es algo determinado, ya es como una estructura óntica. Entonces dice Hegel, es de hecho nada. Entonces viene Hegel y comienza a desarrollar, dice, pues el ser a la hora de la verdad es nada. ¿Por qué? Porque cuando la mente lo intenta capturar, no tiene cómo atraparlo. Es como cuando uno va a un supermercado y comienza a meter, digamos que uno va a hacer una torta y en el carrito comienza a meter los ingredientes. Entonces metes en el carrito harina, azúcar, levadura, todos los ingredientes, chocolate. Sí, dice, bueno, y quítale a eso todos, quítale a ese carrito todos los ingredientes, ¿qué te queda ahí? Pues nada, no me queda nada. Entonces, cuando yo intento pensar en el ser y digo, no es blanco, no es azul, no es rojo, no es cuadrado, no es verde, no huele a nada, no sabe a nada, no tiene textura. Entonces, ¿qué es? Entonces dice Hegel, es un vacuo intuir, es el puro y vacío pensar mismo, y es de hecho nada. Entonces dice, cuando intento pensar en el ser, la mente se me va hacia la nada, pero un momento, si yo pienso en la nada, esta famosa frase del sofista, ¿no? De Platón, que cuando yo voy al no ser, que Platón en el sofista como que regaña a Parménides, ¿cómo tú vas a hablar del no ser? Porque cuando estás hablando del no ser ya estás diciendo qué es el no ser. Cuando yo intento pensar en la nada, la pienso como algo. Entonces, cuando yo intento ir a la nada, es algo. Entonces viene y dice Hegel, cuando intento empezar en el ser, me voy como hacia una nada. Y cuando intento empezar en la nada, me voy hacia algo. Entonces dice Hegel que la verdad no es ni esto ni aquello, sino el devenir, el fluir. Y que en el fondo, como nosotros sabemos que Hegel es como el Heráclito moderno, todo fluye y todo está en un constante fluir, deviniendo. Y lo que existe en la realidad es este fluir en una, como dice Hegel en la fenomenología, dice, lo verdadero es la esencia que se desarrolla mediante sí mismo, el círculo que presupone su comienzo y su propio fin, en una constante negación. Entonces tú dices, cada vez que yo intento atrapar al ser, es como que es escurridizo, como que se me va para allá es como cuando uno va a atrapar un conejo. Lo intentas atrapar y se va para allá, y lo intentas agarrar para allá y se viene para acá. Entonces tú dices, a la hora de la verdad, lo que llamamos ser como tal no tiene ninguna determinación, y lo más fundamental en la ontología es el devenir mismo, en donde supuestamente Heráclito era el que tenía razón diciendo que, como dice esta famosa cita de Heráclito, ¿no? Dice que es el fuego que se enciende y se apaga según medidas y tal, en una constante negación de sí mismo. Entonces, a mí, pues uno en la realidad, uno en lo práctico, uno dice, pues uno actúa como aristotélico, porque uno dice, estas son las cosas, hay perro, hay gato, hay sol, hay cosas, pero este famoso problema que hay con el principio de contradicción o de no contradicción, y cuando yo digo que esto es esto, yo digo, no, este vaso es este vaso y esto y a mí, y aquí lo tengo y nadie me lo quita, pero cuando yo intento atrapar el vaso,
Yo digo, descríbeme el vaso. Bueno, esto es una cosa que es de plástico, que tiene una boca aquí redonda, que puedo meter líquido. Entonces, cuando intento atrapar el vaso, es como que tengo que ir a otro no ser. Y entonces, por eso dice Hegel, esa famosa frase en la fenomenología, que dice que las cosas en sí solas están como en un delirio báquico. Entonces dice que cuando yo intento atrapar una sustancia, esa sustancia, eso que yo creía que es algo que está ahí, que yo lo puedo sostener, que lo tengo que atrapar, cada vez que yo lo intento atrapar por sí sola, se me resbala de las manos. Entonces dice él, aquí lo quiero citar como para no perderme mucho en la forma en la que lo dice, lo verdadero es de este modo un delirio báquico, en el que ningún miembro escapa de la embriaguez y donde cada miembro al disociarse, cuando yo intento atraparlo como sustancia, está ininteligible. Y toda la realidad, cuando la miro, porque en Hegel, una de las cosas importantes en Hegel es entender tres palabras: el todo, el sistema y el movimiento. Que para yo entender las cosas, tengo que entenderlas con su propia contradicción. Entonces, uno a veces, en la realidad natural, en la realidad práctica, uno tiene las cosas como estáticas, como que así, como que esto es un marcador y esto es esto. Ah, sí, entonces, ¿y qué es esto? Entonces comienza la persona a describir un montón de cosas que a fin de cuentas, como dice Hegel, dice, el todo brilla en todas las partes. Y esa famosa frase de Hegel en la fenomenología que dice, la vida de Dios y el conocimiento divino pueden pues expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo, donde las sustancias por sí mismas son ininteligibles, como dicen los antiguos. Dice, el individuo es inefable. Pues yo te digo, descríbeme una cosa sola. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para decir esto? Si tienes que acudir al color negro, a lo rectangular, a que es un marcador, a que escribe. O sea, para yo describir esto, tengo que acudir a un montón de cosas que no son un marcador. Entonces la realidad está como en ese constante negar y afirmarse, como decía Spinoza, que dice, toda determinación es una negación. ¿Por qué quiere decir eso Spinoza? Bueno, que cada vez que yo digo esto es esto, estoy diciendo que esto no es un perro, y que esto no es un gato, y que esto no es una puerta, y que esto no es el sol, y que esto no es la estrella, pero todas esas realidades que se me están apareciendo son las que me están ayudando en un contexto complexivo, en un contexto relacional, a entender esto en sí mismo. Y pues una de las cosas que yo veo en la filosofía es este problema de tratar de atrapar las sustancias, como decía, eso decía Leibniz, ¿no? Cuando las llamadas mónadas, que viene Leibniz y dice, bueno, hay mónadas que son los verdaderos átomos y que interactúan el uno con el otro como un reloj entrelazado, pero cuando Leibniz va a explicar cómo interactúan las mónadas, viene y dice, bueno, es que Dios las estableció así. Yo dice, pero decir eso es no decir nada, porque si yo digo Dios lo puso así, como dijo Descartes, no, que bueno, Dios es el que me garantiza la existencia de las cosas. Y dice, bueno, pero Dios pues sabrá Dios, ¿no? Porque la idea es explicar cómo funciona. Y cuando a mí me dicen, no, es que Dios las puso así, no entiendo. Entonces, una de las cosas que yo quería hablar contigo es este asunto de las cosas, de las sustancias, de cómo al mismo tiempo nosotros nos movemos como aristotélicos, como tomistas, para, digamos, usos prácticos de la realidad, porque tenemos que ser así, pero que cuando analizamos las cosas por sí mismas, parece que no hay sustancias. Entonces, yo te quería preguntar a ti, ¿cómo tú ves esta relación entre la sustancia y el devenir de la realidad? Y quería hablar contigo, que eres especialista en Tomás de Aquino, de ver si pues Tomás de Aquino en algún momento analiza esto de la realidad como sustancias y también como un todo. Bueno, vamos por parte. Tiraste muchas cosas ahí en el medio, me surgieron muchas ideas que no sé si me voy a acordar de todas. Primero, lo inmediato indeterminado, en el fondo es la primera y la cuarta vía. Inmediato en cuanto que no hay una mediación que haga que el ser advenga del no ser o el no ser del ser. Es decir, no hay un paso, no hay un movimiento de potencia al acto. No hay mediación, no hay movimiento en el ser. Es inmóvil. Inmediato en cuanto que no hay una mediación que haga que el ser advenga del no ser o el no ser del ser. Es decir, no hay un paso, no hay un movimiento de potencia al acto. No hay mediación, no hay movimiento.
en el ser. Es inmóvil. Y por otro lado, es indeterminado porque todas las determinaciones toman de él, todas las determinaciones, él no utiliza esa palabra, participan de él, pero él no participa de ninguna determinación, ¿no? En ese sentido, él sigue a Anaximandro, ¿no? Es Apeirón y Aoristo, es lo ilimitado e indefinido. ¿Y por qué no es definido el ser? Y en eso él sigue a Kant. El ser no es un predicado real. No tiene contenido, ¿no? 100 táleros reales en el contenido Sí. quiditativo son idénticos a 100 táleros pensados. La existencia del ente no le añade al ente ningún contenido quiditativo. Entonces, siguiendo a Avicena, la existencia es un accidente de la esencia. Entonces, ¿en qué consiste la indeterminación del ser? La indeterminación del ser. Que no tiene contenido. ¿Y por qué no tiene contenido? Porque los contenidos son determinaciones. Las determinaciones delimitan al ser como algo, y el algo ya no es el ser, sino el ente. Entonces Hegel va a decir, el ser no es, se da. Se da, sucede. Sí. No Se está, entrega. sino que sucede, se dona, dice Heidegger después, ¿no? Se dona, Sí. sucede, es suceso. Y entonces la captación del ser ya no puede estar dado bajo las determinaciones de las categorías del entendimiento, las categorías a priori del entendimiento. Porque la verdad no es la unidad sintética del juicio a priori con el fenómeno. Es decir, la unidad sintética de la percepción lo que hace es captar categorialmente el ente a partir de su principio formal, que es categorial, ¿no? O predicamental, en el caso de la deducción trascendental de las categorías. Entonces, el entendimiento es nous y aplica o sintetiza, Kant dice yo uno, ¿no? Une sujeto y predicado en función del fenómeno y digamos, las categorías del entendimiento. En cambio, la razón, que para Kant es antinomias, paralogismo o ideal, discurre, ¿no? Es dianoia, discurre. La razón discurre. El discurrir para Kant es falacia, para Hegel es la verdad. La verdad se da en la razón que discurre, no en el conocer que une, sino en el pensar que discurre. Entonces ese discurrir de la verdad es un devenir, una fluctuación, un advenir presentante que va siendo sido, dirá Heidegger, ¿no? Es decir, movimiento. Mientras que la verdad conceptual fija la realidad en función de una abstracción o de un a priori, la verdad siempre es a posteriori. Es decir, siempre está sujeta al devenir, al proceso, al advenir. Por eso es delirio báquico, porque sucede. Sucede. El proceso en sí mismo es racional, aunque no siempre lo captamos como racional por la idea de la astucia de la razón, ¿no? Pero claramente Hegel quiere probar que hay una causa final que direcciona todo el movimiento. Yo te quería preguntar algo, Jonathan. Yo he hablado pues así, con personas que adhieren al tomismo y tú como especialista en Tomás de Aquino. Esta cuestión de las sustancias, ¿sabes? Este famoso asunto de sustancias y accidentes, que la esencia de algo es lo que hace que eso sea eso y no otra cosa. Entonces yo me pongo a ver, y Hegel habla en la fenomenología, dice que cuando intentamos tomar una sustancia como un piso fijo, ¿cierto?, al cual se adhieren los predicados, yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen para analizar esa forma de verlo? Porque si yo digo, bueno, yo te digo, por ejemplo, el ejemplo que tú dabas, yo vi un debate muy, muy curioso que tú tuviste con
¿cómo se llama este chico? Santiago Esteban, que él hablaba de la mesa, no sé si te acuerdas. Bueno, que decía, bueno, mesa es, bueno, una superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. Yo digo, bueno, que esto es lo que me describe una mesa. Pero si yo quito esas descripciones de la mesa, ¿dónde me queda la mesa, la sustancia mesa? ¿Cómo manejas esa idea de sostener una sustancia que se sostiene quitando todos los predicados? Porque ahí es donde Hegel dice, mira, a la hora de la verdad, como va a decir Aristóteles, que al fin el pobre Aristóteles lo único que pudo decir de la sustancia, de la usía, es, ser se dice de muchas maneras, pero siempre en cuanto a la sustancia. Bueno, pero ¿y eso qué es? No, es eso, pero ¿qué es? No sé, porque a la hora de la verdad solamente lo puedo decir de muchas maneras. ¿Cómo manejas tú el sostener una sustancia quieta, fija, que no dependa de los predicados? Porque yo no entiendo cómo postulan esta idea. Mira, el término de sustancia, hypokeimen, sustrato, subyectum, lo que subyace, en Aristóteles, lo que subyace a todos los cambios y a todos los predicamentos es la materia prima. La materia prima es la que adviene en ente a través de la forma sustancial, es la que está antes y después de los cambios, es el sujeto de los cambios y además es el sujeto de las predicaciones. De alguna u otra manera en Aristóteles hay un cierto materialismo, ¿no? Se predica de la sustancia en relación con aquello que subyace al cambio que es la materia. Sin embargo, bueno, hay sustancias intelectuales que tienen otro procedimiento, ¿no? Ya meramente formal. Es decir, ya no está en la generación ni en la corrupción, sino en la predicación pura, en ser sujeto de las predicaciones. La sustancia, entonces, es el sustrato a través del cual lo que predicamos tiene una ontología. Entonces, en la deducción de los trascendentales, vos tenés que descubrir aquello que configura al ente como ente. Entonces, todo ente es sustancia en cuanto que es uno. Es uno porque es sustancializable, porque es sujeto de las predicaciones. A través de la cópula, ¿no? Es bello en cuanto que es apetecible, es bueno en tanto que querible y es verdadero en tanto que inteligible. Entonces, la sustancia, al ser sujeto de predicaciones y al ser subsistente por otro, pero subsistente, hay movimiento en la sustancia. Kínesis, que es movimiento local, energeia, que es paso de la potencia al acto, y entelequia, que es perseguir una finalidad. Entonces la sustancia se mueve localmente, actualmente y teleológicamente. Esos son los tres tipos de movimientos de la sustancia. Lo que hace Hegel es desustancializarlo al ente para sustancializarlo al ser. Entonces, en el fondo, todo lo que sucede tiene como sujeto al ser y no al ente. El ente, entonces, es un fenómeno del ser. El ente simplemente es una manifestación del ser. El ente es una proyección del ser. Pero en el fondo solo el ser es al modo del no ser, es decir, es al modo del no ser aún. Entonces cuando Hegel dice el ser piensa, noetis, noetos, noetis, piensa. Bueno, el ser es pensar. El pensar es dianoia, es discurrir. El ser es discurrir, es dianoia, es discurrir. Ahí te quería preguntar algo, porque he hablado ya con varias personas esto de que este famoso problema del pensar y el ser, ¿no? Con Parménides, ¿no? Que lo mismo hay para el pensar y para el ser.
yo le hago siempre la pregunta a la gente, digo, bueno, ¿qué separa el pensar y el ser? Porque si yo digo, tengo el pensar por un lado y el ser por el otro, ¿qué los está separando? Si yo digo que los separa otro pensamiento, pues estoy en el mismo problema, porque sigue siendo el pensar acá y ahora el ser. Y si digo que lo separa un ser, estoy en el mismo problema porque hay un ser entre el pensar. Entonces, como yo le decía la otra vez, yo tuve un debate con este muchacho Carlos Hernández, y sabes que Hegel defiende el argumento ontológico de una forma, digamos, no distinta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que lo formuló? Anselmo. Agustín era. Anselmo, sí. Que dice, a la hora de la verdad, cuando yo intento separar el pensar y el ser, yo le hago esa pregunta y realmente no he encontrado una respuesta satisfactoria a eso de qué está separando realmente el pensar del ser. ¿Qué los está separando? Porque si hay algo que los está separando, entonces no se está correspondiendo el pensamiento con la realidad, como dice Aristóteles. Ahí es donde Hegel viene y dice, no, es que no están separados, están, como tú sabes, no están diluidos el uno en el otro, conformados, fluyendo el uno en el otro. Como dice, esto lo dice este filósofo Charles Sanders Peirce, que dice que de la misma forma en que nosotros decimos que las cosas están en movimiento y no que el movimiento está en las cosas, deberíamos decir que nosotros estamos en la conciencia y no que la conciencia está en nosotros, porque es como una especie de ola del mar, que cuando tú ves una ola del mar, tú dices, la ola, si tú arrancas la ola del mar ya no existe como ola, ya es otra cosa, ya es un fragmento de agua ahí. La ola sin el mar no existe y está en un constante fluido del uno y el otro. Eso es lo que Hegel está diciendo, como que la realidad está en ese movimiento. Y realmente no he podido ver cómo pueden separar, porque esto se lo escuchaba a muchos tomistas, el pensar y el ser. ¿Cómo tú podrías hacer esa separación? Bueno, no hay una separación, hay una distinción. Primero la distinción es lógica, primero es ontológica y después es lógica. ¿En función de qué ser y pensar son sustancias diferentes? Bueno, pensar no es sustancia, pensar es operación y ser es sustancia. Esa es la primera distinción. El pensar no es sustancia. El pensar es una operación de la sustancia y es el entendimiento. El ser no es operación. El ser es sustancia. Entonces, ahí tenés tu chiquito. Sí, para acá, para que lo conozcan. A ver. ¿Cómo Usted no me andás, deja. muchacho? ¿Cómo te Saluda, pues. llamas? ¿Cómo te llamas? Joseph. Joseph, ¿te llamás vos? Mira qué nombre que te han puesto. ¿Cuántos años tenés, Joseph? 3. ¿Cuántos? ¿Tres Sí, años 3. tenés? ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Anda a llamar a la mami. Corre. Anda a jugar con la mami un ratito mientras terminamos aquí. Anda. Es Chao, que Joseph. con niños pequeños uno no puede grabar nada porque siempre están así. Siempre, ¿qué No, estás pero haciendo? Yo quiero... esta es la mejor metafísica de todas, porque ellos están descubriendo el ente. Mira, hace un ejercicio con él, ponele algo delante de él. Mira, Joseph, ¿qué es esto? ¿Ve? Él lo Ese, toma. ¿Por qué lo toma? Porque él capta que ahí hay un ente, ahí hay una cosa. Ahora, pregúntale, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Anda a jugar con la mamá un momentico. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira, él acaba de dar prueba de la filosofía de Santo Tomás. Chao, Joseph. Chao. Dile chao. Nada, Mira, anda por ahí. él tomó la cosa, la tomó, sabe que ahí hay algo, pero vos le preguntas qué es y no sabe qué es. Él captó la entidad de la cosa, pero no puede captar todavía la esencia de la cosa. ¿Por qué él capta la identidad de la cosa? Porque él se da cuenta que ahí hay algo que subsiste por sí mismo, que existe, que está ahí. Sin embargo, no lo puede pensar. Tu hijo Joseph te acaba de probar la distinción entre ser y pensar. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que la cosa es, aunque no la pueda pensar.
¿Por qué? Porque la sustancialidad de la cosa no depende de la razón. Hay cosas que están ahí y que nosotros no las entendemos, no las pensamos. Incluso hay cosas que están ahí que nosotros no las conocemos. Por ejemplo, acá a mi lado, yo tengo algo que existe y sin embargo vos no lo podés pensar. ¿Por qué? Porque no tenés un contacto con esa realidad. Entonces, este micrófono que estaba acá y que vos no lo conocías, existía antes de tu pensamiento. ¿Por qué? Porque es uno, es sustancia y porque es verdadero, porque es inteligible. Es inteligible porque es verdadero. No es verdadero porque es inteligible. Es porque es un auténtico No, micrófono. No te preocupes con él, déjalo tranquilo porque no, es él que forma parte. está agarrando al perro porque quiere que le vean el perrito. Ah, a ver, ¿te das cuenta de lo que te digo? O sea, las cosas son independientemente de que las conozcamos o no las conozcamos. Independientemente de que nosotros las pensemos o no las pensemos, las cosas son. El problema de Hegel es haber hipostasiado al pensamiento como lo hace Descartes. Entonces, en el fondo, si el sujeto de todo el cambio es el pensamiento, incluso la materia adviene en el pensar. Entonces, todo lo real necesariamente tiene que ser racional y todo lo racional necesariamente adviene en real, porque en el fondo la realidad última es el pensamiento mismo. El problema de eso es que al racionalizar toda la realidad, se escapan todos los fenómenos que no son racionales. Entonces no serían reales los fenómenos que no son racionales. Y los fenómenos que escapan a la razón no son inexistentes por no ser racionales. Por ejemplo, el inconsciente, le diría Freud a Hegel, es mucho más real que la conciencia. Y es irracional el inconsciente. No puede ser disuelto en la razón. Y sin embargo es esa existencia pura, esa existencia operativa, el inconsciente. Porque nada puede dar lo que no tiene y nada puede operar sin ser. Operar y sequiturese, la operación sigue al ser. Entonces, ¿qué separa el ser del pensar? La realidad misma, la sustancia del ente. Lo que pasa es que Kant no está debatiendo con Santo Tomás. Kant está debatiendo con... Hegel no está debatiendo con Santo Tomás. Hegel está debatiendo con Kant. ¿En qué sentido? Que para Kant hay noúmenos, es decir, hay cosa en sí que no es inteligible para las categorías del entendimiento. De Como hecho, la dice Hegel, de hecho, dice Hegel, el kantismo es un horror, dice Hegel. Claro, en el capítulo 1 de la fenomenología del espíritu se encarga de atenderlo a Kant ya. Sí. Y pues ahí, hablando de la sustancia, porque Hegel hace todo este, es como si, claro, nosotros sabemos que el llamado último genio universal era Leibniz, ¿no? Pero cuando uno lee Hegel, pues este tipo sabía de todo, o sea, conocía a todos los filósofos, o sea, no, es como que no dejó ningún filósofo quieto, se metió con todos. Y Hegel, previendo esto de la realidad, de la sustancia, lo que tú dices, de la realidad, de esto, que yo digo, esto es esto, y ya. Hegel hay un tratado, en el comienzo de la fenomenología, él comienza con la experiencia sensible, y te dice, ¿sabes que esto que te dicen que somos una tabula rasa que vamos adquiriendo de la realidad como determinaciones o sensibilidades? Viene Hegel y nos dice, bueno, cuando yo digo esto, bueno, ¿cómo yo hago para saber esto? Esto es sólido, es un marcador, pero yo digo, este sentimiento, esto que yo percibo de algo sólido, ¿cómo yo percibo eso sólido? Porque a la hora de la verdad, lo que llamo sólido solamente lo puedo entender con lo no sólido. Entonces ya comienza este problema de la relación entre lo sólido y lo no sólido. Puede ser que en Hegel, esto lo decía uno de los especialistas en Hegel, Félix Duque, que él decía que Hegel lo que propone es que lo que existe es un relacionismo, donde sin las relaciones el individuo es inefable, porque cada vez que yo intento decir, como hablamos del ejemplo del niño que toma el marcador, él siente la solidez de esto, él ve el color de esto, lo puede tocar, aunque no sepa qué es, como tú dices, no lo puede inteligir, no sabe qué es, pero él siente algo, y la única forma de que él sienta eso es que sus sentidos están percibiendo una sensación.
Pero si yo digo sólido, yo digo sólido. Bueno, pero eso no me dice nada, porque sólido es el vaso, sólido es la piedra, sólido es la pared. Entonces, lo que yo veo que me parece importante de Hegel es que intenta mostrar que las cosas en sí solas, por eso que dice que cuando algo se disocia, cuando yo digo esto es esto, cuando se disocia, es ininteligible, no sé, no puedo ni decir nada de eso, no puedo ni siquiera definirlo ni conocerlo, porque en el momento en que la sensibilidad me lo está mostrando en ese conjunto de relaciones. Entonces, pues siguiendo con este tema del ser, que hay algo que yo te quería preguntar tú como tomista, que pues esta cuestión tan importante de Dios, cuando hablamos de Dios, porque siempre me dicen, bueno, Dios es el ser. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y qué es eso? Es el ser, es, pero ¿qué es eso? Es, simplemente tú como tomista, ¿cómo tú manejas ese análisis del ser? Tú me dices la sustancia como tal, porque a la hora de la verdad, bueno, sí existe, pero ¿qué es algo? A menos de que hagamos como este filósofo que hacía así, que señalaba con el dedo así, ¿cómo era que se llamaba este? Que Diógenes. hacía así. Ajá. ¿Qué? Como que ya cuando yo señalo, yo estoy en una relación de espacio. Si yo digo, yo estoy hablando en este momento contigo, la única forma de entender eso es que entendamos las relaciones que hay entre el espacio, entre la realidad, entre el tiempo, entre tu canal, entre mi persona. Y se me hace difícil ver esa postura de la sustancia aislada y quieta, a la que se le añaden los predicados. Por eso es que él viene y dice, cuando No, yo bueno, a ver, tomo esto... Ajá, pará, sí, 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 ahí, sí, desarrolla, ahí, desarrolla. ahí está equivocado. No, no, el Santo Tomás no dice que la sustancia está aislada y quieta. La sustancia real, No me refiero a la sustancia de Dios, no, sino a que hay una sustancia a la cual se le añaden los predicados y que sigue no, permaneciendo sin estos predicados. no, es que eso no es Santo Tomás. Ok, Eso no es Santo Tomás. Santo Tomás, eh, primero, ¿no? No existen las cosas porque nosotros las relacionamos. Nosotros las relacionamos porque existen, ¿sí? En todo caso, el pensar que crea la realidad es el pensar de Dios. Lo que pasa es que hay dos sustancias, Dios y el ente. El ente es sustancia que subsiste por otro, es un subsistente per alio, por otro. Dios es ese per se subsistente por sí mismo. listo, Nosotros eso sí. tenemos dos subsistencias, no tenemos una sola, ¿no? Entonces, el error de Hegel, el error metafísico de Hegel, es sostener que hay una sola sustancia, que es el espíritu, y todo lo que sucede es fenómeno de eso que le pasa al espíritu. Por eso Hegel se sintetiza diciendo que en el fondo todo se trata de convertir al ser en sujeto. Que la sustancia se entendía como sujetos. Que la sustancia sea sujeto, sea entendida como sujeto. Para Santo Tomás, eh, la sustancia ya consiste en los predicados. O sea, predicados y sustancias son distintos formalmente, pero no hay una sustancia sin los predicados, porque los predicados vienen por la forma sustancial y la materia prima sola no existe. Entonces, si yo tomo la materia prima y la forma sustancial, ninguna de las dos es ente, es una distinción de la razón. El ente es silemórfico en cuanto que está compuesto de materia prima y forma sustancial. La forma sustancial, entonces, no es sustancia, es principio de la sustancia o es coprincipio metafísico. Entonces, ¿qué te quiero explicar yo? Que la distinción entre sustancia y predicado es una distinción de razón, pero en el ente conforman una misma realidad que está toda penetrada por el acto de ser. Entonces, las predicaciones sin el acto de ser no son nada. Porque ¿qué son las predicaciones si no son? Y si las predicaciones son, es porque las predicaciones son en el seno del ser. Entonces, las predicaciones y las sustancias son el ese intensivo real
es que el acto de ser es el acto de todo acto. Y si las predicaciones están en acto y las sustancias están en acto, es porque se unifican en la unidad sintética del ente. Entonces, acá la unidad sintética es ente y no sustancia. Sustancia es judicativa en cuanto que es el ente como sujeto de la predicación. Y esencia es sustancia en cuanto que es lo predicamental del ente. Entonces, sustancia, accidente, predicados y esencia no tienen sentido si no hay un ente. Entonces, el semantema principal, el semantema fundamental, el noema originario, el primum cognitum de toda la realidad es ente, ente, ente. El ente es el existente. El ente es el que está en el espacio, el que se mueve, el que subsiste. El ente es el que tiene predicados, el ente es el que, en el que advienen los accidentes, el ente es el que pasa de potencia a acto, el ente es el que busca su finalidad, el ente es el que se mueve hacia su causa final, el ente es el que se genera, el ente es el que se corrompe, el ente es todo le sucede al ente. Entonces, cuando yo digo que sustancia permanece inalterable como sujeto de las predicaciones, estoy haciendo una distinción de razón de lo que pasa en el ente. El ente, ¿me entendés? O sea, yo a vos te puedo cortar el pelo, te puede crecer el pelo, te deja la barba, te afeita la barba, pero va a seguir siendo Vladimir. ¿Se entiende? Entonces, no es que la sustancia Vladimir no cambie. La explicación de la razón es que frente a los cambios accidentales hay algo que permanece, que es la persona, el ser persona. Y aunque la persona cambie, sigue siendo la misma. Cambia accidentalmente, pero permanece sustancialmente siendo lo que es. Entonces, la persistencia o la perseidad, diría Lutero, la perseidad, la persistencia de la cosa en su propio ser, persistiendo en su principio formal o en su forma sustancial, implica que los accidentes no han dejado, no han hecho que la cosa deje de ser lo que es. Entonces la sustancia es un concepto que permite explicar la persistencia del ente en su ser y en su ser de la forma de ser en la que está. Cuando el ente sufre muchos cambios accidentales, sufre un cambio sustancial. La posibilidad de que haya un cambio sustancial implica la interacción del ente con el accidente, del ente con los predicados, del ente con el movimiento, del ente con la corrupción, del ente con la generación. Pero acá en lo que se resuelve en Hegel y Santo Tomás es, ¿el ente es verdaderamente o no? Hegel va a decir que no, Santo Tomás va a decir que sí. Yo creo que ahí está la cuestión, la metafísica. No, Hegel lo que dice es, lo verdadero es el todo. O sea, por eso es que en Hegel no hay sustancias, sino la sustancia, como tú decías, claro. Donde la sustancia es un todo, dice Hegel, lo verdadero es el todo que está en un devenir constante de negación y afirmación, y lo que llamamos sustancias o cosas son momentos congelados que sirven de manera práctica para ciertos intereses, pero que, por eso es que digo, a mí en ese sentido yo rescato el tomismo en la actualidad porque nos sirve de manera práctica, pero que cuando yo lo miro, cada cosa, cuando yo intento tomar esa sustancia, no existe sin un contexto. ¿Cómo? O sea, yo intento pensar en una sustancia que exista sin un contexto. No, pero es que Santo Tomás nunca te va a defender una sustancia que no esté en el espacio, en el tiempo, contextualizada. Las sustancias finitas e ilemórficas están en un contexto, deben ser pensadas en un contexto. Ahí quiero que entremos a analizar ese concepto de Dios como el ipsum esse subsisten, porque lo que va a decir Hegel de Dios, Hegel tiene en las lecciones de las pruebas de la existencia de Dios de Hegel lo que va a decir es que cuando yo intento pensar en el infinito, ese infinito como tal está siendo determinado por el finito. Por ejemplo, yo cuando hablaba con este muchacho Carlos, él me decía, Dios es como una especie de gigante que sostiene una isla. Ajá, pero tú sabes que Dios literalmente no es un gigante que sostiene una isla. Tú necesitas las determinaciones de la realidad para poder pensar en ese ser, en este ser llamado Dios o el ipsum esse subsiste. Porque yo digo, ajá, la primera causa, la causa incausada.
¿cómo yo sé que existe una causa incausada si no existen los causados? Si yo elimino de mi pensamiento toda la realidad o trato de trascender, como dicen, trato de trascender la realidad para llegar a esta sustancia, a este ser, a esta materia prima o este ser que es en sí mismo, que no depende de otro, sino que es el sí mismo. Cada vez que yo lo intento capturar, me doy cuenta que necesito todas las determinaciones de la experiencia. Porque, por ejemplo, si yo digo un motor inmóvil, ¿yo de dónde saco el concepto de motor, de inmóvil, de moverse? Incluso de la negación de la realidad. Por ejemplo, si yo digo la derecha y la izquierda, ¿cómo yo sé qué es la derecha si no existe la izquierda? Es imposible que yo conozca eso así. Por eso es que en Hegel, es como, por ejemplo, la relación entre lo interior y lo exterior. Si yo te digo, las llaves están en el interior del carro, tú entiendes eso, pero tú no sabrías qué es el interior del carro si no existiera el exterior del carro. Entonces, cuando yo veo las pruebas tomistas acerca de las 5 vías que llegan, que tratan de trascender hacia un ser, es metafísico, un ser más allá, yo lo que me doy cuenta es que cada vez que lo intento tomar, lo tomo con las determinaciones de la realidad y al mismo tiempo con la negatividad de la misma realidad, porque yo puedo pensar en que la derecha es la negatividad de la izquierda. Bueno, lo inmóvil, simplemente estoy tomando la realidad que se está moviendo, adquiriendo de esta realidad las determinaciones, las cualidades, y las estoy aplicando a un ser más allá, trascendente, porque como dice Hegel, cada vez que yo intento vaciar ese ser de todo contenido, porque yo le decía esto a este muchacho, yo le decía, ¿tú a Dios lo puedes ver? Me decía, no. ¿Lo puedes tocar? No. ¿Lo puedes palpar? No. ¿Lo puedes oler? No. Entonces, ¿qué? No, es una conclusión lógica que parte de la realidad. Dice, sí, pero no lo puedes ver. Entonces solo te queda capturado en el pensamiento. Si solo te queda capturado en el pensamiento y a ese pensamiento le sacas todas las cualidades, por eso dice Hegel, el ser es nada, no te queda nada. Entonces, no entiendo cómo logran resolver ese asunto de seguirlo manteniendo como un algo, porque viene, dice Hegel, en la fenomenología, déjame ver que yo lo tenga por aquí como para leerlo directamente. Cuando dice, yo digo, Dios es el ser. Ah, pero para mí eso es una simple tautología porque no me está diciendo nada. Ahora, si tú me dices, Dios es bueno, es omnipotente, es creador, es justo, ya estás tomando cualidades para poder saber qué es. Porque si yo, Dios es el ser, dice Hegel, es como una tautología, es como decir, el perro es el perro, sí, pero eso es una tautología porque no me estás diciendo nada. Y por eso es que me parece que Hegel acierta en ese sentido de mostrar que la realidad está en un constante afirmación de sí misma, donde cuando yo separo algo se me pierde, se me disuelve, en un delirio básico, se me hace nada. Y Hegel, por eso es que Hegel dice, Dios, la vida de Dios, consiste en un devenir de sí mismo, en un juego de amor consigo mismo. Entonces, no sé cómo lo manejas, no logro verlo, cómo sostienes la sustancia así, separada, o que Bueno, se yo te sostiene en sí explico. misma. Bueno, dale, yo te explico, pero vos escuchame. Escucha. Vamos. Una cosa es distinguir y otra cosa es separar. Una cosa es unir y otra cosa es entreverar. Hegel separa y entrevera. Santo Tomás distingue e integra. Para unir y distinguir tiene que haber sustancias y tienen que tener una forma sustancial. Lo que estás confundiendo vos ahí leyendo a Hegel, que es la confusión de Hegel, es la distinción entre lo que sucede en el orden del conocimiento y lo que sucede en el orden del ser. Uno de los principios de la metafísica de Aristóteles es que lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Y lo último en el orden del y lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento. Hegel, al mezclar, no integra, sino que mezcla, propone que en realidad lo primero en el orden del conocimiento es también lo primero en el orden del ser, por cuanto que es una manifestación de la única sustancia que existe, que es el espíritu, que deviene en todos sus momentos, ¿no? O sea, el ente es un momento de la sustancia. Entonces, disuelve la naturaleza como historia. Bueno, eso sería un análisis ya tomista. El problema
es que nosotros, en el orden causal, descubrimos descubrimos por el efecto la causa. Y el principio es operare sequitur esse, la operación sigue al ser. La operación es operación por cuanto tiene una potencia, y la potencia es potencia de una naturaleza. La naturaleza es el principio formal de una sustancia. Entonces, la sustancia es el principio del cual la operación tiene lugar, ¿sí? O la sustancia como naturaleza. Entonces, la operación es un suceso, la sustancia es ser. Lo que hace Hegel es sustancializarla, la operación, pero para sustanciarla, la operación tiene que desustancializarla, la naturaleza. Entonces, lo primero en el orden del ser termina siendo la operación, porque para Hegel el ser es suceso. Y lo último en el orden del conocimiento termina siendo el ser. Entonces, para Santo Tomás, nosotros llegamos a Dios a través del efecto. El efecto tiene una subsistencia. El ente es ens subsisten per alio. Es un ente que subsiste por otro, ¿sí? Entonces, como ningún ente puede explicarse a sí mismo, porque si un ente pudiese dar cuenta de su propio ser en cuanto a la ontología, implicaría que el ente antes de ser existía y se causó a sí mismo antes de ser. Sería absurdo que algo exista antes de existir y se haga ser antes de ser. Entonces, todo ente se mueve. El movimiento es el paso de potencia a acto. Nada pasa de potencia a acto sino por un ser en acto. El movimiento que hace Santo Tomás es hacer una deducción de los trascendentales y descubrir las perfecciones de las criaturas. Siguiendo a Dionisio Areopagita, toma los nombres de Dios de la creación. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de conocer a Dios como causa, a partir del efecto. De otra manera, conoceríamos a Dios como revelado en la Biblia. Está perfecto, pero eso ya no es filosofía. Y es que ni así, porque ni siquiera con una revelación, porque la revelación, si te dice la revelación es algo ininteligible, bueno, ¿qué es eso? La Biblia utiliza Bueno, palabras naturales de seres claro, humanos. claro, claro, ¿Eh? claro, 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 claro. O sea, todas las palabras que se utilizan en la Biblia tienen que ser inteligibles en función de una analogía que las haga que la carga de significado. Efectivamente, si no, no se podría predicar. Si Dios fuese Incluso totalmente loco, incluso en el Génesis, claro. cuando comienza, la Biblia dice, en el principio era, ¿cómo es? El Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, y entonces ya tiene que usar las aguas, la faz, No, el claro, claro, claro. movimiento. No, Santo Tomás es consciente de todo eso, ¿no? Por eso para él la única manera de predicar es la analogía. Es la analogía, eso es así. O sea, Santo Tomás no hace predicaciones unívocas ni predicaciones equívocas, pues de las predicaciones equívocas entonces no sabríamos nada de Dios si partiéramos del ente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la diferencia ontológica entre ser y ente. Heidegger te diría, Santo Tomás tiene razón ahí. Entonces, yo hago una deducción de los trascendentales para descubrir perfecciones en el ente. Por ejemplo, todo ente, en cuanto que uno, es sustancializable, en cuanto que bello es apetecible, en cuanto que bueno es querible y en cuanto que verdadero es inteligible. En función de eso descubro ciertas perfecciones en el ente. En el ente hay entes que son movidos pero no móviles y hay entes que son móviles pero movidos. Entonces, por ejemplo, el encendedor es motor que mueve, por ejemplo, que se queme, qué sé yo, este CD. Yo puedo quemar este CD por el encendedor. Entonces, el encendedor es motor que mueve al CD y es móvil porque es movido por mí. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué es más perfecto? ¿Lo que se mueve o lo que es motor? La perfección es ser motor. Entonces, ahí está. No te preocupes. Ya está. Ahí está. Está silenciado tu micrófono. Está silenciado tu micrófono, así que no te preocupes. Podés hablar y ahí no pasa nada. Sí. Espérate. No, sí, es que estaba aquí hablando con mi esposa algo, pero ya, No hay dale, te estoy problema. escuchando. Dale, vamos. Entonces, todo, eh, la perfección es ser motor más que ser móvil. La perfección es ser motor más que móvil. Entonces, Dios, yo predico de Dios, afirmo en Dios una perfección que encuentro en el ente. Dios es motor.
pero no como el ente. Remuevo, se llama la vía de la remoción, la negación. Remuevo el modo finito y digo, Dios es motor, pero no como el ente, sino que es motor inmóvil. ¿Por qué? Porque él hace pasar de potencia a acto a todos los entes, pero él mismo no pasa de potencia a acto. Entonces, ¿por qué descubro que hay un ser en acto? Porque Permíteme, descubro... ahí en eso que acabas de decir, él es el que hace pasar de potencia a acto, pero nada lo hace pasar a él. Ahí es donde yo difiero, Jonathan, porque yo digo que en el fondo la misma realidad que yo estoy tomando es la que está haciendo, es la que me está mostrando ese motor inmóvil. Porque es lo que te vengo diciendo, o sea, si existe este motor inmóvil que está actualizando los móviles, los entes, los contingentes, a la hora de la verdad, en las lecciones de las pruebas de la existencia de Hegel, lo que va a decir Hegel sobre Dios es que Dios es en nosotros, bueno, esto es las palabras estas del Evangelio de Juan, ¿no? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es que en el fondo, Dios solo existe en nosotros y nosotros solo existimos en Dios. Porque vuelvo y digo, si yo pienso en un motor inmóvil y quito, y por la vía de la remoción, quito todas las determinaciones, ahí, como dice Hegel, me voy a nada. ¿Qué me queda ahí? ¿Qué puedo yo intuir ahí? A ver, vamos. Yo soy principio de mis operaciones. Yo soy libre. Yo quiero cosas. Soy algo. Me suceden Es cosas a mí. transparente. Sí, porque a la hora de la verdad uno quiere cosas, pero uno no quiere cosas, digamos, inexplicables o que uno nunca entiende. Por ejemplo, yo deseo comerme, en vez de comerme un sushi, quiero comerme una hamburguesa. Pero la única forma de que yo deseo comerme una hamburguesa es que exista la hamburguesa, porque si yo digo, Ah, no, por supuesto. Jonathan, Pero justamente porque existe la hamburguesa que yo la puedo querer. Evidentemente, hay una sustancia que es sujeto de mi deseo. Efectivamente, lo que yo te quiero decir es, hay entes, hay cosas, estas son cosas, son reales. Hay una realidad en las cosas. Lo que hace Hegel es quitarle realidad a las cosas. O sea, Hegel dice, en el fondo, sí, todo es, la realidad es el todo, pero las cosas particulares, en tanto que entes, no son ontos, son realmente real. Yo te digo, no, sí, son auténticamente reales, al modo de su esencia, al modo de su finitud. El tema es que como Hegel lo que tiene una concepción unívoca de ser, él en esa concepción unívoca de ser quiere incluir el movimiento, pero niega la participación. Acá lo que hay que entender es que el ente es sustancia y Dios es sustancia. Las dos son sustancialidades. El problema lo resuelve Santo Tomás y sale del panteísmo por la participación. El ente es y el ser es. Esa es la cuarta vía. Lo más es participado por lo menos. Y lo yo, menos... ¿tú no crees que ahí Santo Tomás, por tratar de sostener su fe, intenta escapar de esto de una manera con truco? Porque a veces lo que yo siento con el tomismo es que su atadura a la religión católica, porque la mayoría de los tomismos porque vienen del cristianismo, el intento de sostener la doctrina cristiana es como que lo que no hay, o sea, tengo que llevar la filosofía a este punto y que encaje aquí. Y que yo cada vez que lo intento ver así, es como que no, es como que los veo forzados. ¿Tú no sientes a veces eso que está intentando forzar para que encaje? No, yo lo que noto es que vos no querés entender lo que yo te estoy explicando. A ver, escúchame lo que yo te No, explico. sí te estoy escuchando, pero a la hora de la verdad, Escúchame lo... cuando hablamos, cuando, como te decía, tratar de pensar en el ser por sí solo como sustancia. Es que en Hegel, la gente dice que Hegel no cree en la realidad, o sea, sí cree en la realidad porque Hegel dice todo lo real es racional, todo lo racional es real. O sea, si dice todo lo real es racional es porque hay una realidad, es porque la hay. O sea, lo que Hegel está diciendo es que no existen cosas sueltas. Y quizás No, ahí está la discordia, no sé si pero no llegamos es a un punto suelta. de acuerdo. A ver, Vladimir, no es suelta, no es que son sueltas. No, no hay. Cada cosa es una sustancia, hay muchas unidades. ¿Se entiende? Esto es una unidad, esta es otra unidad, esta es otra unidad, esta es otra unidad. ¿Sí? O sea, son distintas unidades porque cada ente participa del ser al modo de su esencia. Entonces, todos los entes son distintos
porque los entes que comparten la misma esencia son distintos en función de su principio material, de que son una materia distinta. Vos y yo no somos una persona. Vos sos una persona, yo soy otra persona, vos y yo hacemos dos. Somos dos entes distintos, somos dos sustancias distintas. ¿Qué tiene que ver esto con la fe católica? Vos sos uno, yo No, soy no, otro, tu esposa es no, tres, mi hijo es cuatro, no, yo te mi hija estaba es haciendo un cinco. paréntesis de que si tú creías o te parecía que hay un intento de forzar. Tú tuviste un debate con Dante hace poco de la filosofía como independiente de la fe. No, yo no Sí, me quiero bueno, meter en ese tema mucho, pero solo era un paréntesis, porque a veces da la sensación, y es lo que muchas veces le han criticado, ¿no? A la escolástica, ¿no? lo que haga Dante es subsunción desde la fe, sí, pero vos fíjate que yo soy tomista y en ningún momento yo te hablo de la fe, ni necesito hablar de ninguna cuestión de fe para hablarte de filosofía. ¿Por qué? Porque es simple, todo lo que se mueve pasa de potencia a acto. Nada pasa de potencia a acto sino por un ser en acto. ¿Cómo podés negar ese principio? ¿Cómo podés negar vos que algo que podía ser llegó a ser por otro que ya era? Es imposible negar, es un principio de la metafísica. Digamos, negar esa realidad es absurdo. Entonces, cuando yo te cuento la primera vía, te digo, nada pasa de potencia a acto, sino por un ser en acto. Todo el universo es móvil, se mueve, pasa de potencia a acto. Todos los entes pasan de potencia a acto. Si no existiera un acto puro que no está en potencia, nada de lo que está en potencia sería acto, porque lo que está en potencia es acto por un ser en acto. Entonces, la explicación metafísica, dice Aristóteles, es descubrir las proteaitías y los proton archai, los primeros principios y las primeras causas. El primer principio tiene que ser uno solo. Si son muchos primeros principios, ninguno de ellos se explica la totalidad de lo real. Y el ser, por esencia, ya lo dice en el Parménides Platón, el ser tiene que ser uno. Entonces, al hablar de al hablar de la unidad del ser, que eso ni siquiera Hegel niega la unidad del ser, el ser es uno. Bueno, ese ser uno tiene que ser acto puro y Hegel no niega que el ser es acto puro. Lo que pasa es que para Hegel ese acto puro no es trascendente, sino inmanente. Por eso le llama Ahí, inmediato. ¿Por qué el ser es ahí te quiero inmediato? hacer, ahí te quiero hacer una pregunta, porque creo que analizando la cuestión parece que la diferencia está en que en Tomás de Aquino hay un punto de partida, que es el ser, ¿no? El ser puro en sí mismo. El ente. No, no, El punto hablando de de Dios, ¿no? partida. Hablando de Dios como Pero pará, en el orden del conocimiento, lo primero que conozco yo es el ente. Y ok, llego al sí, sí, ser pero, por el ente. Entonces, en el orden del ser, lo primero es el ser. En el orden del sí, conocimiento, lo primero es el ente. sí, pero lo que te quiero decir es que, como es bien sabido, la cuarta vía, ¿no? Que hay un ser que es en sí mismo y que de él participan los demás, ¿no? Eso es lo que dice la Claro, esa cuarta es la vía. cuarta vía, sí. Exacto, sí. Yo lo que creo que el problema, digamos, la diferencia entre Hegel y Tomás de Aquino es que en Tomás de Aquino está este ser así en sí mismo que sostiene los demás. Pero Hegel lo que hace es decir, no, este ser es en sí mismo que sostiene a los demás, pero los demás también están sosteniendo a este ser. Te cito aquí las palabras de Hegel en la fenomenología, dice, es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. Entonces, lo que yo te quiero decir, no te estoy negando que hay una sustancia que sostiene, ¿cierto? Como dice en el tomismo, hay una sustancia Claro, que para vos sostiene. hay Lo que una te estoy diciendo es que... interdependencia. ¿Mm? Para vos hay una interdependencia entre ser y ente. ¿Qué es lo que te está diciendo Hegel? O sea, el ser, lo que yo llamo el ser, cuando yo lo intento tomar así, como una causa incausada, un ser subsistente, un primer motor inmóvil, yo lo que veo es que este ser está sosteniendo los entes, pero a la vez los entes están sosteniendo el ser. Por eso dice, es el círculo que presupone, es como un círculo que A se ver, está sosteniendo en sí mismo. a ver, Vladimir, Eso es lo que, a eso es ver. lo que yo creo que es la diferencia entre Hegel y Tomás de Aquino, ¿no? No, bueno, es que sé la diferencia, pero no pueden ser verdad las dos cosas, pues Hegel está equivocado. A ver, una cosa es lo que sucede en el orden del ser y otra cosa es lo que sucede en el orden del conocimiento. Te voy a explicar de nuevo. Yo no conocería al ser sino por el ente. ¿Por qué? Porque yo lo primero que conozco es el ente.
tu hijo Joseph te acaba de mostrar que él conoce el ente, él sabe que hay cosas que son, aunque no sepa qué son, él sabe que son, ¿te das cuenta? Él sabe que ahí hay algo, ahí hay que él conoce el ente, él sabe que hay cosas que son, aunque no sepa qué son, él sabe que son, ¿te das cuenta? Él sabe que ahí hay algo, ahí hay algo. Cuando tu bebé nació, vos le ponías una cosita al frente y tu bebé hacía así. Aunque no sepa qué es, él sabe que es, él sabe que ahí hay algo. Nosotros tenemos la noción de ente, es la noción más originaria de todas. Santo Tomás dice, aquella noción, aquella concepción en la cual todas las concepciones el hombre resuelve, es ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Entonces, una cosa es que yo no pueda llegar al ser sino por el ente en el orden del conocimiento, y otra cosa es pensar que el ser depende del ente en el orden del ser. En el orden del conocimiento, el ser depende del ente, pero no por una dependencia del ser, sino porque nosotros no podríamos llegar al ser sino por el ente. ¿Por qué? Porque el ser no es evidente por sí mismo. ¿Por qué no es evidente por sí mismo? Porque el ser es mediato. ¿En qué sentido es mediato? En el orden del conocimiento. Yo no podría llegar al ser sino por mediación del ente. ¿Alguien puede conocer la causa sino por el efecto? ¿Cuándo yo puedo conocer la causa directamente? Cuando la causa es evidente. Cuando yo me puedo topar con la causa. Ahora, ¿Dios es causa del universo? Sí. Bueno, ¿quién se topó con Dios? ¿Quién dijo, bueno, yo tengo una experiencia en la certeza sensible con Dios? Nadie. Porque Dios es un ser trascendente. Entonces, como Dios es un ser trascendente que no está a la mano, no es un Vorhandenheit, no es un ser a la mano, yo tengo que llegar a Dios por mediación del ente. En el orden del conocimiento, yo llego al ser por el ente, pero no es que el ser dependa del ente, sino que yo, que soy finito, dependo del ente para llegar al ser como causa. En el orden del conocimiento hay mediación. Yo conozco al ser por el ente, porque el ente es efecto de la causa que es el ser. Pero en el orden del ser, déjame que termine, en el orden del ser, el ente es efecto del ser y el ser no depende del ente, sino que el ente depende del ser. Entonces, en el orden del ser no hay mediación. Ahí es donde discrepamos en ese sentido. Pero es que, ¿cómo me podés decir vos que en el orden del ser, el ser depende del ente? Hegel lo que dice, cuando disuelve la trascendencia en la inmanencia del ser, él dice, los entes son en función del ser, pero el ser es en la sustancialidad del ente que se desarrolla. O sea, Dios se desarrolla en la historia. El espíritu se desarrolla en la historia. La historia es el sustrato desde el cual la sustancia se desarrolla a sí misma. El problema que tiene Hegel, son varios los problemas que tiene Hegel. El primero es negarle sustancialidad propia y autonomía al ente con respecto al ser, y negarle autonomía al ser con respecto al ente. La interacción depende de una relativa autonomía. ¿Qué es la autonomía? Que lo que predicamos del ser, lo predicamos del ser y no del ente, y lo que predicamos del ente, lo predicamos del ente y no del ser. Ahora, evidentemente yo llego a concepciones sobre el ser a partir de las perfecciones del ente, porque nada tiene algo si no se lo da otro, y nada puede dar lo que no tiene. Y la dignidad de la causa siempre es más perfecta que la dignidad del efecto. Vos nunca vas a conocer en la realidad que el efecto sea mejor que la causa. La causa siempre es más digna que el efecto. ¿Por qué? Porque el efecto tiene la perfección que le da la causa. Ahora, si el efecto es libre, como el ser humano, por ejemplo, puede desarrollarse y perfeccionarse. Pero esa es otra cuestión de la libertad, no de la ontología. Entonces, yo llego al ser por el ente en el orden del conocimiento. Eso no significa que el ser dependa del ente. Yo dependo del ente para llegar al ser. No es una dependencia del ser, es una dependencia del orden, porque en el orden del conocimiento, el conocimiento del hombre es finito porque no puede captar el ser de Dios inmediatamente, como pretende Malebranche o Duns Scoto. Pero no es un problema de Dios, es un problema del hombre.
Es un problema de nosotros, pero no significa que Dios necesita al ente. Eso no significa que Dios depende del ente. Si Dios dependiera del ente, entonces habría un momento donde el ente hace pasar a Dios de potencia a acto. Entonces, la mutua dependencia sería que Dios hace que el ente pase de potencia a acto y el ente hace que Dios pase de potencia a acto. Si el ente hace que Dios pase de potencia a acto, el ente es sustancia. Y si Dios hace que el ente pase de potencia a acto, Dios es sustancia. Ya tenemos dos sustancias. Es imposible, incluso lo que plantea Hegel, hablar de la interdependencia de las dos entidades si no hay dos sustancialidades. Ahora, si hay dos sustancialidades, una tiene que ser acto puro y la otra tiene que ser acto y potencia. ¿Por qué? Porque nada puede explicar la serie de actos potenciales y motores móviles si no hay un acto puro que haga pasar el segundo de potencia a acto. Llámale al segundo, no sé, universo, fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa, llámale, no sé, átomo, potencialidad, energía, materia negativa, llámale lo que vos quieras. Toda la fila de movimientos de potencia acto depende de un ser que no está en potencia acto. Si toda la fila, la serie, depende de un ser que está en potencia, ese ser en potencia depende de otro ser que está en potencia. Y no hay causa primera. El problema de negar, el problema de acceder a la reductio ad infinitum o a la interconectividad que plantea Hegel es negar el primer principio. Tiene que haber un primer principio, tiene que haber una primera causa, y lo dice Aristóteles en la metafísica. Si no hay una primera causa, no hay un ser en acto, no hay causa primera, no hay un ser necesario por sí mismo, no hay un ese puro, que eso Aristóteles no lo descubrió, salvo en el Gamma, lo insinúa, el ese puro, y no hay un noetos, noetis, noesos, una inteligencia pura. Bueno, pero desarticular todo esto y decir que el ente y el ser se copertenecen y se co-necesitan y se co-relacionan en una interdependencia, es negar el concepto de primera causa, es negar el acceso metafísico a la realidad, es negar el fundamento. Hay un montón de cosas que van a pasar en Hegel que son inoperativas. O sea, Hegel es un grande, pero en términos metafísicos... En lo que decías que tienen que haber dos sustancias, yo creo que lo que Hegel diría, pues, hay que decir lo que Hegel diría, porque a la hora de la verdad uno está en la vida práctica y sabes que filosofar nunca terminan en nada. O sea, sí. La filosofía siempre es como decían, como hay un cuento entre los judíos que dicen que llegó un viejito a un rabino a un nuevo pueblo y entonces estaban los de la izquierda y los de la derecha, y los de la derecha decían, no, el rezo de la mañana se hace sentado. Entonces los de la derecha decían, no, se hace de pie. Entonces estaban peleando todo el tiempo y el rabino decía, bueno, ¿y qué hacemos? No, se hace sentado, se hace de pie. Entonces viene y dice, vamos a llamar al viejito más anciano del pueblo y que él diga cuál es la costumbre de este pueblo, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces llaman al viejito y le preguntan, ¿la costumbre es hacer el rezo sentado? Y dice, no, esa no es la costumbre. Ah, bueno, entonces la costumbre es hacer el rezo parado. No, esa tampoco es la costumbre. Entonces le dice, bueno, pero ¿y cuál es la costumbre? No, la costumbre es estar peleando todo el tiempo, dice. Ese ejemplo ilustra muy bien a Hegel, porque cuando tú dices, tienen que haber dos sustancias, lo que te diría Hegel es, no, hay una sustancia que se niega y se afirma constantemente en sí misma. Entonces, pero bueno, a fin de cuentas es tratar de contrastar las ideas. Es muy interesante lo que dice, pues lo analizaré. Pero ¿qué es más absurdo? Vos tenés que quedarte con lo que no repugne a la razón, con lo que dé más explicaciones y con lo que no sea absurdo. O sea, Santo Tomás te está diciendo que para que algo se mueva de potencia a acto, tiene que haber primero un ser en acto. Eso me parece que es lo más evidente, lo más lógico, lo más racional, lo más razonable. Lo que pasa es que ahí partimos del punto de los principios de la lógica, ¿no? Del principio de identidad, principio de no contradicción, que yo lo que creo es que los filósofos han tratado todo el tiempo de evadir esto, o sea, de decir esto es así, esto no es así. Y yo creo que es un problema de la filosofía, porque viene Hegel y dice, ¿saben qué? Lo que pasa es que uno está mirando de un lado y otro está mirando de otro lado. Y en la filosofía lo que existe es precisamente que esto es esto y esto es lo contrario, pero la realidad es que ambos se copertenecen en un momento determinado de la realidad. Por eso es que Hegel dice... Pero no en el mismo sentido. No en el mismo sentido. No, pero, ¿me entendés o no? O sea, a ver, si yo te digo que el ser es
Si yo te digo que el ser es, vos no me podés decir que el ser no es, en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Sí, ahí pues ya para terminar, hablando de eso que dices, que diciendo que el ser es, y en el mismo sentido no puedo decir que no es, quisiera citarte para ver qué opinas tú de un extracto del Sofista de Platón, cuando Vale. tratan esta cuestión del ser y el no ser. Dice, en el segundo lugar, puesto que todos los géneros participan de otro, son por consiguiente otros que el ser, y encierran por lo tanto el no ser, y como lo otro existe verdaderamente, este no existe verdaderamente. En otros términos, puesto que un género es otro que los demás géneros, tiene cada uno infinitamente del no ser, y este no ser está verdadero como lo otro, que es perfectamente verdadero. Pero aquí también hay y no hay contradicción, porque repito, el no ser eso no es opuesto al ser, sino solamente otro que el ser. Luego, el no ser existe en el estado del no ser, entra en el número de los seres como una de sus especies. ¿Cómo, cómo desarrollas ahí todo eso que dice Platón? Cuestión 2, artículo 1. Que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega la verdad, que la verdad existe, está diciendo que la verdad existe. Pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. La evidencia de algo puede ser de dos modos. Una, en sí misma, y otra para nosotros. Otro en sí misma y para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como el hombre es animal, ya que el predicado animal está incluido en el concepto del hombre para quien sabe que es el hombre. De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición sería evidente para todos. Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado. Nosotros conocemos el ser y no conocemos la nada. Nosotros sabemos que la nada es la negación del ente, pero nunca nos hemos topado con la nada porque la nada no es. Si la nada no es, la nada no puede causar al ser, porque de la nada, nada viene. Todo lo que viene, viene por otro que es. Eso lo cuenta la evidencia de la realidad. Si Hegel dice que todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿en qué momento nosotros podemos pensar en el no ser? Si justamente el mismo Parménides ya resolvió que del no ser no se puede hablar, porque de la nada, nada sabemos. No es pensable la nada, solo podemos pensar en el ser. Entonces, la nada no puede dar lo que no tiene. Si la nada no tiene ser, no puede dar el ser. De la única nada que puede hablar Hegel, y creo yo que de la que habla Hegel siempre, es de la nada esencial. Y para Hegel la nada esencial es sin determinación, pero no inexistencia. Ahora, el ser indeterminado es indeterminado porque no está limitado in linea essendi, no está limitado por una esencia. Esa es la única manera de que un ser no esté indeterminado. Que está indeterminado significa que no tiene las determinaciones del ente. ¿Y cuáles son las determinaciones que hacen que un acto sea ente y no ser? Te pregunto, ¿qué determinación hace que un acto sea ente y no ser? No, pues siguiendo lo que te vengo diciendo del sistema en Hegel, o sea, en No, Hegel, o sea, responde metafísicamente. ¿Qué determinación hace que un acto sea ente y no ser? pero es que en Hegel no hay ente y ser así separados. O sea, si yo te vengo No, diciendo que no hay pero vos, sustancias, pero vos, pero vos pensá la cuestión. El ente es un acto. Acá hay un acto de ser. Esto es. La única manera de que niegues que esto es que seas nihilista, ¿no?
Bueno, o escéptico radical. Esto es, ¿qué hace que esto sea un ente y no un ser? Que esto está delimitado por una esencia. Aquello que hace que esto exista al modo de un encendedor y no al modo de una lapicera es la esencia del encendedor. Entonces, aquello que hace que un acto sea esencia y no ser es, aquello que hace que un acto sea ente y no ser es la esencia. Entonces, la esencia con respecto al ser es potencia. ¿Y por qué la esencia con respecto al ser es potencia? Porque las cargas predicativas pueden existir como no existir. Yo te puedo hablar de 100 táleros que son pensados o puedo hacer que esos 100 táleros sean reales. ¿Qué hace que algo pensado se convierta en real? Un ser que ya es real. Bajo Sí, esa es real. definición, entonces, Es que para no, que yo pues, el ser sea indeterminado, no puede tener esencia. Y si no tiene esencia es porque no está en potencia, porque la esencia con respecto al ser es potencia. Entonces, el ser, para ser indeterminado, tiene que ser acto puro. Y el acto puro de ser es sumo ser, perfectísimo ser, ser necesario por sí mismo, motor inmóvil e inteligencia suprema que ordena toda la realidad. Entonces, la realidad éntica, la realidad óntica, la realidad entitativa, participa del acto de ser al modo de su esencia. Entonces vos tenés dos sustancias, el ente, que es sustancia finita por modo de la esencia, y el ser de Dios, que es ese per se subsisten. Si el tomismo funciona en el orden práctico, es porque es verdadero en el orden teórico. Si el tomismo no fuese verdadero en el orden teórico, no funcionaría en el orden práctico. ahí, pues no sé, podríamos, no sé si diferir porque hay cosas que, sí, yo estoy de acuerdo en que dices que el tomismo funciona en orden, en nivel práctico, o sea, porque nos movemos como aristotélicos, como dices, o sea, hay algo, o sea, yo tengo esto, tengo las cosas, Pero pero porque es pues yo te verdad, doy el si no ejemplo, fuese, si no ¿cómo? fuese verdad, el tomismo no funcionaría, pues, Vladimir. Sí, pero a la Yo hora, no puedo a decir, un yo no nivel, puedo decir que la doble verdad, ¿viste? No, en la teoría yo sigo estos principios, pero en la vida práctica me funcionan estos otros. No funciona no, así. pero es La que en la filosofía, vida práctica también se aplica. Lo que pasa es que, es como te digo, o sea, es como la misma realidad y lo que nos ha dicho ahora la ciencia. Si yo digo, bueno, hay cosas que para pasar de un punto A a un punto B tienen que recorrer un camino, la realidad es intuitiva, sí. Y nosotros vivimos así, pero he sabido que a nivel más profundo de la física, la realidad es antiintuitiva. Lo que pasa es que estamos hablando de conceptos intuitivos, o sea, es cierto, o sea, yo a nivel práctico nos sirve la realidad, sí, pero es como que tratar de meter eso debajo de la alfombra. Eso está ahí, pero bueno, no, yo quiero que yo como vivo así en mi realidad práctica, eso no, los problemas metafísicos que me genera la sustancialidad individual, no importan. No, o sea, están ahí. Y lo que me gusta de Hegel es eso que dice de que los sistemas filosóficos siempre son vistos como desde un ángulo y no desde un todo. O sea, lo bonito de Hegel es que en el momento en que yo intento contradecir a Hegel, es como que lo afirmo porque en Hegel existe el principio de contradicción como fundamento de la realidad. Permíteme ya llevamos casi una hora y sí, sí, media. Para conozco, terminar, sí. déjame terminar con esta frase y para que tú termines pues con una explicación o lo que quieras argumentar. Dice Hegel, el capullo desaparece al abrirse la flor y podría decirse que aquel es refutado por esta. ¿De acuerdo, no? Claro, esa Del es la mismo modo fenomenología, el que capítulo 1, sí. del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella, estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles, pero en su fluir constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, lo que te estoy diciendo, de un sistema, de una unidad orgánica que está sistematizada, en la que lejos de contradecirse, con todos igualmente necesarios, en la que lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios. Y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. Pero la contradicción ante un sistema filosófico, claro que estamos hablando de los sistemas filosóficos, o bien en parte no suele concebirse a sí misma de este modo, o bien en parte la conciencia
del que la aprende no sabe generalmente liberarla o mantenerla libre de su unilateralidad para ver bajo la figura de lo polémico y de lo aparentemente contradictorio momentos mutuamente necesarios. ¿En qué yo podría ya para terminar decir que es fundamental en Hegel? En que en Hegel esa llamada contradicción de la realidad es su fundamento. Que en el fondo los sistemas filosóficos que han venido peleando todo el tiempo diciendo que este está correcto y este no está correcto, lo que están es viendo una parte del sistema. Y que cuando nosotros, digamos, como nos alejamos y vemos toda la realidad, todo hace parte de un sistema. Creo que eso resume la filosofía de Hegel, el todo en un sistema moviéndose, teniendo como principio la contradicción y la negación de sí mismo. Entonces me parece muy interesante lo que dices, lo voy a pensar, ¿no? Esta cuestión del ser, de la sustancia en Tomás de Aquino. Pero bueno, quería exponer contigo, confrontarlo, no lo había visto, ¿no? En YouTube, un confrontamiento así entre Hegel y Tomás de Aquino, así como lo estamos haciendo. Espero que se siga haciendo, ¿no? La idea es tratar de llegar a lo correcto, ¿no? A la verdad, a saber qué es lo correcto. Entonces, yo realmente te agradezco porque tu canal es de mucha inspiración. Eres un gran tomista que expone bien esta idea. Y pienso que Tomás de Aquino, como dice Hegel, su filosofía es parte de una realidad también. No la desecho, no la tomo como, no, eso no y esto sí, no, sino que eso es parte de un entramado. Entonces, pues ahí te dejo para que digaslo, termines de exponer lo que quieres decir o de argumentar. Sí, bueno, en realidad por la audiencia que está escuchando, que no, qué sé yo. Mirá, lo que pasa es que Hegel niega la sustancia del ente. Entonces, si el ente es sustancia y la sustancia tiene predicado, el predicado se corresponde con el sujeto y hay verdad, o no se corresponde con el sujeto y no hay verdad. La verdad no es un proceso, la verdad es adecuación del pensamiento con la cosa. Si mi pensamiento se adecua con la esencia de la cosa, yo conozco la verdad. Y si no se adecua, no conozco la verdad. Si yo considero que no hay sustancia en el ente, claro, todo es un advenir, un proceso. Entonces, bueno, este va a decir una cosa, mañana el otro va a decir otra, pasado vendrá otro que sintetice las contradicciones. Y bueno, todos tienen razón, todos son momentos de la verdad. No, la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa. Y si yo predico que el ser es, en el mismo sentido y en el mismo tiempo, no puedo decir que el ser no es. Ahora, si yo digo, no, después va a venir otro filósofo que diga que el no ser no es. Entonces, bueno, la verdad es el proceso, la verdad es el momento. No, la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa. Así funciona la vida. Si yo digo que la pared no sirve para salir por la pared, es verdad que no sirve para salir con la pared. No es que va a venir mañana alguien y va a decir, no, ya no hay que salir por la puerta, ahora hay que salir por el techo. No, se sale por la puerta, se salía ayer por la puerta, se sale hoy por la puerta y se va a salir mañana por la puerta. La realidad funciona así. La filosofía tiene sentido cuando habla de la realidad. Ahora, Hegel lo que quiere hacer es historia de la filosofía. Y en vez de hablar de sustancias, habla de sistemas y de momentos de la filosofía. Entonces, historiando las épocas, momentos y segmentos y sistemas de la filosofía, quiere mostrar cómo los sistemas filosóficos se fueron negando unos a otros y cómo ciertos saberes de la historia se fueron negando unos a otros. Bueno, pero esa inteligibilidad de la historia da cuenta más de la historia de la filosofía más que de la realidad. El problema es que para Hegel la auténtica realidad es la historia de la filosofía. Entonces, la realidad tiene que dar cuenta de la historia de la filosofía. Yo digo, no, la filosofía tiene que dar cuenta de la realidad, no la realidad de la filosofía. Ese es el problema de los alemanes, que en vez de haber ajustado su pensamiento a la realidad, ajustaron la realidad al pensamiento. Entonces, siempre Alemania funcionó así y sabemos dónde termina siempre eso. Entonces, el Te problema pregunto, Jonathan, una cosa, disculpa, a nivel práctico en la sociedad, ¿cómo tú ves la sociedad en la aplicación de estos conceptos? Porque sabemos que a la hora de la verdad la filosofía como que no le importa a la gente del común. Dice que sacan un paper de ciencia y todo el mundo y salen en todas las redes, en todos los periódicos, pero sacan un concepto filosófico y como que nadie se entera. ¿Cómo tú ves que la sociedad, después de, imagínate, de 2500 años de filosofía de los presocráticos, ha ido asumiendo estos conceptos en la práctica? Porque ¿cómo tú ves que la gente, hacia dónde se dirige la sociedad a nivel filosófico?
hacia un relativismo del cual Hegel forma parte, porque el relativismo consiste en pensar sin la sustancia. Y Hegel piensa en el ser, pero no piensa en el ente, no hace una analítica sintética del ente hilemórfico. ¿Por qué Hegel se priva de hacer una analítica del ente? Porque le niega sustancialidad al ente. Entonces, ¿qué es el ente? El ente sintético hilemórfico, ¿qué es? Un momento de la certeza sensible. Como diría Heidegger, cuando habla de los presocráticos, meros otentotes. Entonces, el que habla de la analítica sintética del ente es un otentote. ¿Por qué? Porque se priva del señorío de la razón. El señorío de la razón es justamente que la realidad se debe ajustar a las formas a priori de la razón. Claro, esa razón en Kant es categoría del entendimiento. En Hegel es un absoluto, pero sigue siendo la realidad, sigue estando sometida a la a priori de la razón. En el fondo solo existe la razón. Yo te estoy diciendo, no, que existe la razón, pero también existe el ente. Y el ente no se adecua a la razón se debe adecuar al ente. Y así funciona la realidad. Yo no me voy a... si yo tengo un cáncer y yo pienso que no lo tengo, va a terminar triunfando siempre el ente, va a terminar siempre imponiéndose la realidad sobre el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento no es sustancia, el pensamiento es operación. Repetilo 1000 veces hasta que entre. El pensamiento no es ser, es operación. El pensamiento es una operación. Pensar, cantar, hablar, mirar son operaciones. La sustancia es la persona. No hay pensamiento sin una persona. ¿Por qué Dios piensa? Porque es persona. ¿Por qué el ángel piensa? Porque es persona. ¿Por qué el hombre piensa? Porque es persona. No hay pensamientos puros, diría Husserl. No hay cogito sin cogitatum. ¿Dónde hay un cogito puro? ¿Dónde hay un pensar puro? Dios no es pensar puro. Dios es pensar porque es persona. Dios piensa porque es persona. Dios quiere porque es persona. Entonces, para mí el tomismo no solamente es lo más lógico, es lo más evidente, es lo más real, es lo que funciona. El tomismo te explica la connaturalidad del espíritu humano porque así vivimos nosotros. Funciona el tomismo. Cuando uno niega lo que es el tomismo, niega la realidad, niega el sentido común, niega la evidencia, niega la forma básica en la cual el espíritu humano se despliega. Ese es el problema de la filosofía moderna, hermano. Ese es el gran problema de la filosofía moderna, que niega la realidad de la sustancia. Ese es el problema de la filosofía postmoderna, que niega la realidad de la sustancia. Por eso yo he fundado, junto con Guillermo Ramadán y Matías Constanzo, un grupo que se llama Sinusía, con la sustancia. Pensar sin la sustancia es relativismo. Todo relativismo se define por la característica de pensar sin la sustancia. Claro, la realidad por participación tiene dos sustancias, el ente y el ser. Y en eso consiste la diferencia ontológica entre ser y ente, que el ente es en el seno del ser, porque participa del ser. El ente es causado por el ser, es en el ser, participa del ser, es motor móvil del motor inmóvil, es causa intermedia y última de la causa primera, es ser contingente y necesario por otro del necesario por sí, es participante en el ente, ab alio, in linea essendi, del esse per se subsisten. Es un ser que por su libertad se mueve hacia la finalidad creada por otro. Es un ser instintivo que se mueve a la finalidad dada por otro. Y ese otro, que es el primer motor inmóvil, causa primera, ser necesario por sí mismo, sumo ser, acto puro de ser e inteligencia pura que mueve toda la realidad como persona, es Dios. Sin Dios no se puede hacer metafísica, sin llegar a Dios como trascendente y causa primera y separado del ente, que ese es lo que explica Santo Tomás, el esse separatur, separado del ente en el orden del ser y no en el orden del conocimiento, es la causa primera de todas las cosas. Sin llegar a Dios no se puede hacer metafísica. Eso se lo devuelve a cualquiera. Yo ahí, en ese, ahí quiero diferir un pedacito en lo que dice en que Hegel estaría de acuerdo con los... Yo ahí difiero en ese pedacito que dice que Hegel estaría de acuerdo con los posmodernos. Yo creo que no es así. Yo creo que Hegel... No te digo eso, te digo, Hegel está abriendo la puerta de la posmodernidad porque le está quitando sustancialidad al ente. Está disolviendo la sustancialidad del ente. ¿Por qué? Porque no entiende la trascendencia del ser. Entonces, ahí es donde estamos en el... si el ser es trascendente, el ente es ilusorio. Hegel no quiere que el ente sea ilusorio, entonces tiene que otorgarle al ente la sustancialidad del ser y al ser la sustancialidad del ente. Entonces, en el monismo de Hegel,
¿no es cierto?, hay una indiferenciación tremenda. No hay una diferencia ontológica entre ser y ente. ¿Por qué? Porque el ser está en el ente está en el ser. Me pregunto qué es el ser, nada. Me pregunto qué es el ente, nada. Bueno, entonces la nada es la negación entre el ser y el ente. Si no hay nada en el ser y no hay nada en el ente, puesto que son momentos de un fluctuar y de un advenir presentante que va siendo sido, entonces no hay forma sustancial. Si no hay forma sustancial no hay predicado, si no hay predicado no hay conocimiento, si no hay conocimiento no hay verdad. Entonces en el fondo todo lo que está haciendo Hegel es abrirle el paso a Nietzsche, y Nietzsche le abre el paso a lo postmoderno. La historia de la filosofía es un proceso, dice Hegel, ¿no? Bueno, Hegel forma parte del proceso de que la filosofía se fue adviniendo cada vez más al relativismo. Hegel es parte de ese proceso. Y ningún hegeliano puede fundamentar una filosofía del derecho que no sea positivista. Ningún hegeliano puede fundamentar una teoría política que no sea totalitaria. Ningún hegeliano puede pensar en este caso ningún hegeliano puede pensar en el ser con principios y valores absolutos. Te hago una pregunta ahora que dijiste eso del positivismo. ¿Tú conoces o podrías decirnos un sistema, pero ya estamos hablando de la sociedad, ¿no? O sea, vamos a dejar el ser un poquito quietos. Quien tenga la razón, no vamos a llegar a resolver aquí la filosofía en un video, ¿no? Hablando de lo social, ¿no? Del Estado, de la sociedad. ¿Tú conoces o podrías mostrarnos o darnos un ejemplo de un Estado social estrictamente justnaturalista, que se enfoque en el justnaturalismo y que no dependa en parte del positivismo? ¿Cómo tú podrías exponer un caso así? ¿Qué sería para ti una sociedad utópica o como debe ser? No, el justnaturalismo no es utopía. Es sostener que los derechos fundamentales del ser humano no dependen del Estado. Eso es. Hoy, no, te estoy preguntando, ¿cómo si conoces? No, yo te estoy preguntando, o sea, si conoces un modelo, o sea, vamos a poner que a ti te eligen hoy como parte de la Asamblea Nacional o del Senado de Argentina, y te dicen, vamos a hacer una constitución como debe ser. ¿Qué principios pondrías ahí? Te estoy preguntando, o sea, honestamente, ¿no? Para ver la percepción, cómo se aplicarían estos conceptos a la realidad práctica, ¿no? Porque está hablando de lo práctico de la sociedad. Mirá, eso lo charlamos en otra ocasión. Lo charlamos porque eso da para mucho. Es necesario hacer una introducción, qué es el derecho, qué son los principios y valores, qué es la política, qué es la ley positiva, ley natural. Yo para responderte bien a esto te tengo que tener media hora más. Yo te invito en otra oportunidad, hablamos de política, si te parece. Quedamos en la segunda parte, quizá podamos hablar de una segunda parte, podamos hablar de una continuación de aplicando la metafísica a la realidad práctica y social, ¿no? Porque es lo importante, ¿no? A la hora de la verdad, todos estos conceptos, porque a la hora de la verdad tú y yo nos encontramos, nos tomamos un café, hablamos, ¿cómo está tu familia? Y si yo te puedo ayudar, tú me ayudas. Si yo te puedo ayudar, te ayudo. Y si creo que si yo te pidiera un favor, no me lo negaría si puedes. Y en la vida práctica nos movemos socialmente de forma, no andamos en todo, uno cuando va a comprar en la panadería un pan, uno dice, no, ya va, pero el ser, el ente y Hegel, no anda en eso en la vida práctica. Por eso te hablo de tomar esto en la vida práctica. Y aplicarlo y ver qué consecuencias podemos sacar de esto. Entonces, te agradezco, Jonathan. Para la unidad del ser hay que pensar y ser de la misma manera. Ser y hacer, obrar y ser es tener los mismos principios para el pensamiento y para la práctica, ¿no? Bueno, amigos, te mando un abrazo grande. Gracias por este momento. Fue muy buena la charla. No, igual, y quiero decirte que te admiro mucho y admiro tu canal y te escucho lo que estás diciendo. No lo desestimo, lo escucho, lo tengo presente para analizarlo y para ver en qué puedo yo también aprender, porque he aprendido mucho de ti y sé que seguiré aprendiendo, y te felicito por el trabajo que haces. Un fuerte abrazo.